Bien, Silvestre Pacheco, buen día. Hugo, me da mucho gusto miércoles. saludarte en este día fresco. Amaneció muy agradable con el regusto todavía del eco de los gritos por la independencia de México. Sí. Y desde luego pues con muchas cosas que comentar en torno al grito, pero sobre todo también en el caso de Guerrero en torno a la celebración conmemorativa de los sentimientos de la nación. Sí. Que pues sigue siendo un hecho relevante, ¿no? A los 212 años de haberse conocido ese documento tan histórico, pues junto a esa celebración, desde luego con un gran contenido político, pues nos enteramos de ese documento que publicó el Sur, de una organización, un movimiento que se denomina Sentimientos del Sur, muy a propósito con la fecha en que se dio a conocer, y con un contenido que desde luego que es importante para los guerrerenses, porque al parecer es un documento colectivo de varias organizaciones sociales y es un anuncio de lo que para ellos constituye la ruta que contempla pues la próxima elección de gobernador, de gobernadora, y les pareció que dar a conocer esta idea que tienen de presentar candidatos propios para la elección del 2027, pues vale la pena comentarlo, Hugo. Claro, sí es importante hacer ese análisis porque casi nunca se hace, esto solamente se queda en la nota, ¿no? Pero no hay mayor comentarios de nadie. Exacto. Sí, adelante. Entonces, desde luego que después de la presentación del documento, que no se publicó integralmente, pero se destacan cosas muy interesantes. Una que tiene mucha relación con el punto 12 de los 23 que contienen sentimientos de la nación, porque sigue siendo un tema que después de más de 200 años pues es relevante para la vida de los guerrerenses, y me refiero a cómo el cura José María Morelos concebía que uno de los problemas de la sociedad de ese entonces, de toda la América, era el maltrato de los trabajadores y la necesidad de hacer justicia hacia ellos, y se refería al obrero y se refería al gobernante. Él decía que deberían de moderarse los salarios para la gente que gobernaba y que debería aumentarse el salario de los trabajadores como una manera de avanzar hacia la igualdad. Desde entonces ya se hablaba de estos términos que ahora continúan siendo vigentes, porque en Guerrero se vive una situación tal de desigualdad que si pudiera en alguna ocasión tomarse en cuenta esta realidad para que los trabajadores, funcionarios de los tres poderes del Estado bajaran su salario considerando lo que gana el trabajador común y corriente, o al contrario, que promovieran el aumento salarial para que la brecha de desigualdad aminorara, pues creo que otra realidad viviríamos en Guerrero. Pero bueno, ese es un hecho que te lo menciono porque en este documento también se hace relación al caso, a la desigualdad, y hablan de una burocracia que parece que ha tenido como finalidad única mantenerse en el poder con buenos salarios, con privilegios, y entonces ahí se acaba su compromiso social, porque muchos de ellos han militado en la izquierda
y ahora disfrutan de posiciones pues muy halagadoras en términos de lo que ganan, pero no de lo que hacen. Entonces, fíjate que leyendo este documento, hay algo que quiero pues dejarlo a la reflexión, y me refiero a la afirmación que hacen en el documento de que la elección de candidatos, las elecciones para nombrar gobierno, se han convertido en la única finalidad democrática, como que la democracia se reduce a eso, a que la gente puede ir a votar libremente. Y tiene razón en eso, pero no completamente, porque en realidad la democracia, así entendida, pareciera que es un punto de llegada, como que si toda la lucha de la que se ha hecho historia hubiera sido encaminada a llegar a conquistar esos derechos democráticos. Pero lo cierto es que la transformación real en una sociedad parte de una vida democrática, es decir, no es un punto de llegada a la democracia, es un punto de partida. Y en ese sentido, lo que hace falta es entenderlo, porque los últimos reportes que tenemos del modo de pensar de la gente en América Latina ha sido que no le interesa mucho quién gobierne y ni de qué signo sean los gobiernos, siempre y cuando vean un beneficio directo para los trabajadores, que en este caso son su mayoría. Por lo tanto, yo digo que más que demandar que se cumpla con la democracia pensada en que esta tiene que ver con la situación de vida de la población, tenemos que partir de que ahora las condiciones están dadas para adicionar a una vida democrática un modo de bienestar para la sociedad que solamente puede ser garantizado por un gobierno comprometido con la izquierda. Y por lo tanto, más que estar pensando en un candidato o candidatos, lo que se requiere es un poco trabajar en la ruta de los cambios que se requieren para que la sociedad cambie y mejore. No sé si me doy a entender, Hugo, respecto a este asunto. Sí. Porque insisten en que pues ha habido un desencanto con los gobiernos actuales, con el gobierno del Estado, precisamente porque consideran que no ha hecho nada en términos de su propia gestión y se han colgado de los programas sociales del gobierno federal. Pero digamos que eso no es un demérito, está bien que se apoyen allá, pero efectivamente tienen razón cuando critican la poca acción que se ve de parte del gobierno local. Y eso, ¿cómo se subsanaría? ¿Cómo garantiza la izquierda que con un candidato declarativamente más radical las cosas vayan a cambiar, si no se tiene claro cuál es la ruta de conquista de mayor igualdad? Yo pongo el punto sobre las 10 respecto a lo que representa la burocracia, la gente que está en los sectores que tienen que ver con los servicios que ofrece a la sociedad del gobierno, servicios básicos como el de salud y de educación, que se supone que si se aplicaran directamente en resolver esos dos problemas, la situación cambiaría radicalmente en Guerrero. Pero no sucede eso, porque la burocracia en realidad se encuentra estacionada en una situación tal de bienestar
En eso tienen mucha razón los que publican este documento, porque a ellos no les preocupa nada, no les preocupa ningún cambio, les preocupa mantenerse en el poder. Y por eso vemos que se interesan tanto en que se mantenga el statu quo. Y aquí déjame mencionar un punto más que tiene que ver con las cosas que tienen que cambiar en Guerrero. No es cierto, no se publicó con demasiado detalle el papel de el papá de la gobernadora repartiendo cargos, dando entrevistas para decidir quiénes ocupaban los cargos en el gobierno. Esto es un hecho tan conocido por todos y tan detallado que se leyó en la prensa, que sería inconcebible que luego de jugar este papel de ser quien decide cómo se integra el poder en Guerrero, pretenda repetir eso ya en un cargo que sería como una reelección. Y por otro lado, su situación se complica porque aparece ahora como que no tiene nada que ver con lo que ha pasado y se mantiene en la misma postura de que debe ser la elección a partir de una consulta o una encuesta. Entonces, más allá de eso, me parece que un esfuerzo del movimiento Sentimientos del Sur es interesante porque están llamando a la unidad de la izquierda y perciben ellos que Morena ha aceptado a un cúmulo de personajes que demeritan su calidad de ser un partido que pretende el cambio, que pretende modificar las situaciones pasadas que perjudicaron tanto a la sociedad. Esa contradicción para ellos está muy clara, por lo tanto, llamar a la unidad de la izquierda me parece un punto relevante en su quehacer político, de tal modo que me parece que aparte de que estemos pendientes de que se dé a conocer su propuesta de candidatura, vale la pena desarrollar un debate a partir del conocimiento que se tenga de los puntos que ellos proponen para cambiar la realidad del estado de Guerrero. ¿Qué te parece? Me parece muy interesante, pero yo tengo mis dudas, muchas dudas, porque viniendo una propuesta de los Sentimientos del Sur, de este Frente Progresista Guerrero que encabeza el profesor Eloy Cisneros Guillén, pues me causa de verdad desesperanza, porque no viene acompañado de toda una estrategia de movimientos, ¿no? Tomando el ejemplo del movimiento de Andrés Manuel López Obrador, es decir, la construcción de una propuesta que le llaman Sentimiento de la Nación, es decir, recorrer el estado de Guerrero, presentarlo al pueblo y que el pueblo lo haga suyo, y entonces a partir de allí pues que resurjan los liderazgos que van a encabezar esta propuesta de Sentimientos del Sur, porque una vez más yo lo que estoy viendo es una propuesta electorera más. Exacto. Al decir buscamos la unidad de las izquierdas en torno a, me imagino que los Sentimientos del Sur, ¿no? Ajá. Y que al unirse las izquierdas, que las izquierdas presenten sus liderazgos para que encabecen estos Sentimientos del Sur. Pues sí, pero ellos lo redactaron, ¿no? Los líderes de estos grupitos, pero no es una propuesta que surja del pueblo, pues, para que esté bien cimentada.
y podamos lograr todos esos cambios que queremos, ¿no? Y que sean gobiernos diferentes a lo que tenemos ahora de Morena en Guerrero. Y entonces, bueno, y luego la otra, si me permite, la otra es, ¿qué izquierdas en Guerrero? ¿Cuáles izquierdas? La del PRD, la de sus organizaciones que solamente han sido grupos de presión, ¿no? Para sacar lana a los gobiernos en turno. Pues conocemos a todos estos liderazgos, los conozco perfectamente, conocemos sus historias, ¿no? Se han sido reprimidos, pues, porque se han bloqueado, han hecho marchas y todo. Sí. Pero ahora los de Morena no les dan, pero antes los del PRI, los del PRD los reprimían, pero les daban su lana. Sí. Así han aprendido a vivir. Bueno, lo otro es, ¿qué izquierda? La del PRD, la izquierda de Félix Salgado Macedonio, la izquierda de Jacinto González, la izquierda de Avelina. ¿Qué otras izquierdas? O sea, ¿quiénes? Eso también es muy importante que identificar, ¿no? ¿A qué izquierdas le llaman desde Sentimientos del Sur? Para que se aglutinen en torno a quién. Porque de verdad estamos para llorar en las izquierdas en Guerrero. Para llorar la de la CETEC, bien dividida, los compañeros de Oxinapa, muy radicales, que además ni les interesa, creo, las elecciones, ¿no? Entonces, ¿a quién? ¿Es un llamado al vacío? ¿O a quién? Por eso yo decía, bueno, ese llamado a la izquierda ya es como que algo común, ¿no? Porque todo el mundo habla de las izquierdas, pero nadie define las izquierdas. Pero entonces yo creo que lo otro es el plan de recorrer los municipios de Guerrero, ¿no? Sí. Y donde está la gente que está necesitada y que anhela el cambio, la transformación y la atención y la solución de sus problemas. Pero nadie está pensando eso una vez más. Ya el 27 está a la vuelta de la esquina, ¿no? Y cómo construir un movimiento que se convierta en una propuesta de transformación en Guerrero. Son mis cuestionamientos para esa gente y yo creo que habría que plantearlos para, pues, que digan, que explique el profe Eloy, ¿no? Bueno, ya vino el 13 y ahora ¿qué sigue? Me parecen pertinentes tus dos observaciones. Sí. Esa idea, porque efectivamente critica a una aspirante a gobernar que se llama Blanca Damián. Blanca Estela Damián. Blanca Estela Damián. Y la crítica que le hacen a ella es que dicen que desconoce la realidad del Estado. Ajá. Pero lo que tú señalas es pertinente porque efectivamente hay que, digamos, hacer un resumen de la realidad del Estado, incluyendo lo que piensa la gente de a pie en cada una de las regiones. Sí, exacto. De tal manera que efectivamente se pueda levantar una propuesta de problemas que hay y de diagnosticarlos y de tener propuestas de solución para ello. Y al último, las candidaturas, porque de lo contrario, efectivamente, por un lado se critica que la democracia se reduce solamente a lo electoral y parece como que se repitiera esto, ¿no? Sí, sí. Vamos a prepararnos para las elecciones, no para elaborar una propuesta de gobierno. Exacto. Y si esa es la crítica que se le hace a la actual izquierda, pues parece que estamos destinados a repetir. Claro, porque entonces estarán pensando solamente en regidurías, alcaldías, puestos en el próximo gobierno, y ya con eso, porque además lo otro es si Morena, sus estatutos de Morena, permiten candidatos externos, o la propuesta de de Sentimiento del Sur va a ser de un militante de Morena, o qué, ¿no? Exacto, o con otros partidos. o con Movimiento Ciudadano, con el PRI, con el PT, el Verde. Claro. No, o sea, muchas cosas que explican. Será una manera de que piensan que así pueden presionar a Morena para entrar en un debate entre ellos. Claro, o sea, puede ser la estrategia, ¿no? Tómenos en cuenta, tomen en cuenta
candidatura que vamos a lanzar a través de Sentimientos del Sur, ¿no? O retomen lo que aquí planteamos y a cambio pues nos dan ahí un puesto en el gobierno. No creo del profesor Eloy porque lo conocemos perfectamente, ¿no? Pero Claro. y la demás gente, son muchas organizaciones que están allí, o sea, casi todas las organizaciones que pues han sido grupos de presión, decía yo, ¿no? Que los grupos de presión pues son los que se movilizan para obtener ganancias, ¿no? Politológicamente hablando, claro está, ¿no? Entonces, pues es importante definir todo eso. Y pues bueno, hay que seguir analizando el tema. Claro que sí, Hugo, por ahí nos seguiremos escuchando y ojalá y todo esto vaya encaminándose a una solución de largo plazo y verdadera para Guerrero. Sí, yo creo que tienes tema para escribir en nuestro periódico El Sur, ¿no? Claro. Para pues abrir el debate, porque la otra cuestión es que nadie opina, nadie quiere hablar, nadie, ya todo el mundo, como tú lo decías en tu primera intervención, o sea, ya están dadas las cosas y ya todo el mundo se deslinda, no participa, no habla, no critica, y ya hay que los gobiernos hagan, ¿no? Lo que quieran. Sí. Ese es el punto. Vamos a promoverlo entonces aquí en la radio también. Aunque no hablen a nuestro programa, pero que hablen al programa de Sergio y digan, oye, ya escuchamos Poder Político, a Silvestre y a Hugo planteando este problema y yo quiero decir eso, ¿no? Igual, claro. Todo el mundo debe hablar. De acuerdo. Muy bien. Muy bien, pues nos escuchamos el próximo viernes. Muchas gracias, Silvestre. Saludos. Pues el escritor, politólogo, columnista de nuestro periódico El Sur, editorialista de nuestro programa de Poder Político, Silvestre Pacheco León, ¿no? Son temas muy importantes de la política en nuestro estado que requiere un análisis